de comenzar quiero contarles que no es fácil para mí estar de pie delante de ustedes porque yo no soy una persona extrovertida, yo soy una persona introvertida, aunque quizás a muchos no les parezca. Pero, ¿cuántos saben que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Amén. Gloria a Dios. Quiero estar segura de que todos en esta noche estamos claros en una cosa. Y esa cosa está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todos estamos absolutamente convencidos de que somos nueva criatura. Amén. Y los que no, vamos a salir hoy convencidos de eso. Amén. Yo lo creo que sí. Como nosotros somos nueva criatura, yo estaba meditando en la palabra del Señor. No es nuevo para nosotros ser nueva criatura. Nosotros nacimos siendo bebés, ¿cierto? Y un bebé no sabe cómo hacer las cosas porque está nuevo en el mundo, porque es una nueva criatura. Así pasa cuando estamos en el camino del Señor. Muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas porque antes hacíamos las cosas de manera natural, de manera carnal, y ahora que venimos a Él tenemos que actuar de manera espiritual. Entonces yo estaba meditando y pensaba, cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Es lo único que sabe hacer, llorar, ¿verdad? El bebé no puede decir una palabra, el bebé no puede cocinarse por sí mismo, obviamente, el bebé no puede hacer mucho, lo único que hace es llorar. Pero a medida que el bebé crece, ¿no? Ya va creciendo un poquito y empieza a balbucear, empieza a señalar, empieza a hacer gestos, empieza a decir pequeñas palabras. Y a medida que va creciendo ese bebé y se convierte en un niño y luego en un adolescente, ese bebé ya sabe que no debe reaccionar o que no llora, sino que resuelve sus problemas de otra manera, ¿cierto? Porque ese bebé empieza a entender de que llorando no solucionan las cosas, de que hay otras maneras de solucionar las cosas. Pero eso lo hace con el pasar de los tiempos, ¿no? Y bueno, hasta que ese bebé llega y se convierte en adulto. Y yo estoy absolutamente segura de que un adulto normal no va a llorar cuando tiene hambre, ¿no? O la mayoría de los adultos no debería hacerlo. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros somos nueva criatura en Cristo. Empezamos siendo bebés espirituales, siendo carnales. Y es difícil a veces dejar lo que venimos atrás y empezar una vida nueva. ¿Y cómo empezamos esa vida nueva? ¿Y cómo empezamos a hacer cosas diferentes? Si toda la vida aprendí cosas que me enseñaron en mi casa y aprendí a resolver problemas de una determinada manera. Bueno, lo vamos a hacer esta noche. En el nombre de Jesús vamos a empezar a aprender. Amén. Gloria a Dios. Ese bebé, ¿qué es lo primero que enfrenta cuando empieza a tener necesidades? Empieza enfrentando la impotencia, ¿no? Porque yo me imagino y me pongo en la posición de un bebé y digo, ahorita nosotros compartimos mucho con una bebé que se llama Inara. Y yo veo que mi mamá, porque ya ha sido mamá, se da cuenta de cuando Inara tiene hambre, cuando Inara tiene sueño, cuando Inara le pasa algo, entonces llora. Yo, que no soy mamá, no me doy cuenta y no distingo la diferencia del lloro de Inara. Pero ella que sí ha sido mamá dice, ah, no, le duele porque le sale un diente. Ah, no, llora porque tiene hambre. Y ella sí conoce por qué llora Inara. Pero yo estoy seguro que de aquí a un año máximo, Inara va a dejar de llorar de esa manera y va a empezar a decir palabras y va a empezar a aprender cómo debe pedir las cosas y cómo debe pedir ayuda. Entonces nosotros lo primero que enfrentamos en esta vida es la impotencia. Si nos ponemos en la posición de un bebé, qué impotencia tan grande sentir que no puedes comunicar lo que necesitas, ¿no? Entonces cuando estamos en el Señor, últimamente yo he sentido esa impotencia. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no tengo que actuar con mi vieja naturaleza. Ya yo no tengo que actuar como yo tenía acostumbrado a actuar. Ahora yo tengo que actuar como Cristo lo hizo.
Yo les tengo un ejemplo, una anécdota que les quiero contar de una vez que a mí me costó mucho, porque podemos pasarlo muchas veces. La intención es que aprendamos a cómo pasarlo y que no continuemos ahí. Hace como 10, 11 años, yo me encontraba haciendo un curso en una iglesia para poder predicar, ¿no? En ese curso nos preparábamos haciendo teatro, nos enseñaban teatro, coreografía, nos enseñaban a orar, nos daban discipulado, y yo estaba durante un año, me preparé para poder salir a predicar, y me preparaba y ensayaba. Yo no sé bailar, como les dije, soy una persona introvertida, me costaba muchísimo todo hacerlo, pero yo decía, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, y lo hacía, y aunque no me salía bien, iba y lo volví a intentar, y lo seguía. Resulta que ese curso era por 6 meses, pero terminó postergándose un año. Y eran cada vez mis ganas, y yo decía, cuando acabe este curso, Señor, yo te voy a servir. Y cuando acabe yo voy a predicar, y yo voy a poder hacerlo. Y yo veía a las personas que ya salían y que ya estaban preparadas, los veía como inalcanzables. Eran como no sé, como mis ídolos del momento. Para mí era lo máximo esas personas. Yo los veía y yo decía, Señor, yo quiero ser como ellos. Llegó el día de salir, ¿no? Y ese primer día que yo salí, en la iglesia donde estábamos en una organización que se llama El Evangelio Cambia. Era el primer evangelismo a nivel nacional. Estaba organizando un evangelismo en todo el país, en toda Venezuela. Y yo decía, yo estaba como cuando nos invitan a un viaje, yo estaba feliz. Yo decía, quiero que llegue el día, no se me va a olvidar nunca que fue un 18 de noviembre. Y yo decía, ese 18N, Señor, 18N. Y estaba ahí esperando ese día porque yo decía, Dios me tiene que usar. O sea, tengo un año preparándome para que Dios me use. Dios me tiene que usar. Ese día Dios tiene que hacer cosas grandes conmigo. Y llegó el día. Me levanto, me preparo, voy temprano, oro, intercedo, estoy ahí de primero lugar. Y cuando llego, éramos muchos equipos, obviamente, y nos dividíamos en equipos como de 25 personas. Y cuando llego a mi equipo, yo orando, Señor, que me escojan en el papel principal de la obra, porque yo sé que tengo mucho para dar y que ministrar. No me escogieron de ningún papel en la obra. Y después dije, bueno, Señor, no fue en la obra, pero va a ser en la coreografía. Señor, que me escojan en la coreografía, por favor. Tampoco me escogieron en la coreografía. Yo sigo orando, bueno, Padre, quizás no estoy preparada, pero yo quiero ahora que me uses en utilería y vestuario. Yo quiero prepararle los uniformes a los chicos que van a actuar. Yo lo voy a hacer con el mejor corazón. Y cuando voy, están todos preparados, toda la utilería y el vestuario. Yo decía, Señor, pero yo sentí impotencia, me empecé a sentir impotente. Yo decía, ¿y qué hago si yo me preparé, si yo quiero servirte? ¿Qué hago, Jesús? Bueno, digo, queda algo más, el agua. Los que sirven el agua. Entonces yo digo, Padre, yo sé que cuando veo tantos hermanos de evangelismo con un montón de aguas, todos perfectamente organizados, yo digo, no puede ser, Jesús. Yo me preparé por un año. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer algo para ti. Yo quiero servirte, Jesús. Entonces, pasábamos varios puntos, ¿no? Porque como era un evangelismo nacional, empezábamos desde la mañana hasta la noche. Cuando ya estaba a punto de caer la noche, yo digo, es el último lugar. Y dice el capitán o el líder de evangelismo, dice, bueno, ya, chicos, es el último lugar y yo no había hecho nada, no me habían puesto en nada. Y yo me sentía tan impotente, yo me sentía, Señor, ¿y qué hice? Pero si yo me preparé, pero si yo oré, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y lo único que encontré en ese momento hacer, pues dije, bueno, yo no me voy a molestar con los líderes porque no me escogieron, no me puedo molestar. Yo no me voy a molestar con nadie, ni conmigo mismo me voy a molestar, echarme la culpa de que ando en pecado, no. Yo dije, lo único que puedo hacer es decirle al Señor que no puedo porque ya no tenía lugar donde servir y decirle que yo le quiero servir a Él. Entonces parecía loca porque estas actividades eran en la calle y parecía, estoy segura de que fue Dios porque yo no lo fuese hecho, ¿no? Estábamos en la calle y detrás de un carro, yo dije, este es el único lugar, porque estaba full, estaba en las obras de teatro, estaba full, estaba Dios usando a todo el mundo, estaba el poder de Dios en ese lugar, pero a mí no me estaba usando. Y yo quería que me usara a mí, entonces yo lo único que hice fue, bueno, Señor,
cerré mis ojos como loca, empecé a llorar, pues estaba ahí, tenía impotencia porque yo quería que Dios me usara. Entonces cerré mis ojos, levanté mis manos y lo único que se me ocurrió fue cantar una canción que decía: me entrego a ti, Señor, para que me uses. Me entrego a ti, Señor. Oh, me entrego a ti, Señor, para que me uses. Y la cantaba, y la volví a cantar, y la volví a cantar, llorando, porque yo quería servirle a Dios. Cuando dejé de cantar, le digo, bueno, me voy a mi casa, no importa. Intercedí, pues oré por la gente, estuve aquí, hice algo. Estaban en el llamado de salvación, y hay una mujer grande, un poco mayor, como unos 50, 60 años. Yo tenía como 16. Y Dios me dice, abrázala. El Espíritu Santo me dice, abrázala. Y yo lo hice con el corazón más alegre del mundo porque dije, Dios me va a usar. Dios me está diciendo que abrace a alguien. Y yo corro y abrazo a esa mujer. Y cuando la abrazo, sentí lo que yo nunca antes había experimentado. Sentí cómo Dios amaba a las personas a través de mí. Yo a esa mujer nunca la había visto, no la conocía, ni idea cómo se llamaba, pero yo podía sentir dentro de mí cómo Jesús amaba a esa mujer. No recuerdo que le dije, solamente la abracé y oré por ella, pero esa mujer lloraba como si fuese una niña chiquita, como si fuese una niña de 6 años. Lloraba en mis brazos, o sea, no cabía en mis brazos, pero lloraba. Y yo sentía que yo le estaba dando y que no les puedo explicar con palabras, pero yo podía sentir cómo lo que yo tenía y cómo lo que yo me había cargado de Dios, lo podía enviar a esa mujer. Y podía saber también que no era yo, porque Jorge Elijarian fuese sido incapaz de acercarse a nadie para abrazarlo. Y yo no quería hacerlo porque yo tenía vergüenza. Pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo entendí que ese día que no pasó lo que yo quería, ¿no? Yo me imaginé y en mi mente era como que yo estaba siendo usada por Dios en muchas cosas. Y Dios me usó con esa mujer, con esa persona, en ese momento. Y para mí fue lo más grande y lo más valioso. Y después de ahí nadie me paró para seguir predicando. Y seguí pasando por situaciones. Y por años y años y años seguí predicando el evangelio a Jesús. Seguí sirviéndole a Jesús. Sin importar que no me tomaran en cuenta, sin importar lo que dijera la gente, sin importar lo que dijeran de mí. Porque yo le dije a Jesús, Jesús, ya no vivo yo, tú vives en mí. No me importa lo que digan de mí, no me importa lo que yo sienta. Yo el día que decidí aceptarte, decidí renunciar a lo que yo quería para tomar lo que tú querías para mí. Entonces, con esto les quiero decir que lo primero que tenemos que hacer para vencer la impotencia es dejar que Dios haga las cosas como Él tiene que hacerlas. Yo me había imaginado ciertas cosas, pero lo que Dios se había imaginado para mí era mucho mejor de lo que yo me había imaginado, ¿no? Y les puedo dar un ejemplo también en la Biblia de unas personas que se atrevieron a creerle a Dios y les aseguro que fue también diferente a lo que ellos estaban quizás esperando, ¿no? Entonces vámonos a Éxodo. Vámonos a Éxodo capítulo 2, versículo 2 y 3. Este es Moisés. Entonces dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en la carriza a la orilla del río. Para contarles un poquito lo que pasó atrás de eso, el rey de ese momento de Egipto había ordenado matar a todos los niños porque tenía miedo de que se cumpliera la palabra, a todos los niños israelitas menores a 3 años. Entonces la mamá y el papá de Moisés lo escondieron durante 3 meses. Estoy segura, porque eso no lo hace una persona que no tiene fe,
creyéndole a Dios que iba a hacer algo, lo escondieron durante 3 meses. No sabemos qué creyeron. La orden del rey era que apenas nacieran los niños, los ahogaran en el río. Ahogaran a los niños en el río, los lanzaran al río. Lo escondieron durante 3 meses y me imagino que se hizo insostenible. No me imagino la impotencia que sentía toda esa gente que tenían que matar a sus hijos. Ellos mismos tenían que matar a sus hijos. Imaginen la impotencia de cada papá, de cada mamá, tener que lanzar a sus hijos al río sabiendo que se iban a ahogar. Pero gloria a Dios que Moisés tenía unos padres diferentes, unos padres que cuando se encontraron que ya no podían hacer más nada, cuando se enfrentaron a la impotencia, decidieron creerle a Dios, decidieron hacer algo diferente. Quizás el razonamiento humano nos dice, bueno, ellos debieron esconderlo y por lo menos se lo llevan a un monte y ahí que le pase como Tarzán, ¿no? Y quizás ahí lo crían los monos y lo crían la gente de la selva y se convierte en el niño de la selva, pero no, ellos no pensaron así. Porque la fe no es de razonamientos. La fe se trata de creerle a Dios y ya. Cuando tú no puedes hacer algo, se lo entregas a Dios y ya, que Él haga. Lo único que ellos hicieron, dijeron, bueno, nosotros ya no podemos soportar más esta situación, no podemos sostenerla. Yo me imagino los comentarios van a venir por ustedes, porque no solamente mataban al niño, sino los que se opusieran a eso, mataban a los padres también. Y ellos eran padres de 2 hijos más. Entonces también tenían otras responsabilidades. Entonces yo me imagino los comentarios de todas las personas que sabían hasta cuándo, por su culpa nos vamos a meter en problemas, se tiene que morir, todos los niños se están lanzando al río, tienen que lanzar al suyo también. Ellos dijeron, ok, sí, lo vamos a hacer, pero hicieron esta barquita, como le queramos llamar, esta camita, que la prepararon con la esperanza de que Moisés iba a ser salvado de las aguas. Y así pasó. Luego viene la princesa, la hija de ese rey malvado que había mandado a hacer todo eso, y encuentra gracia en Moisés y lo rescata, y es algo sorprendente, porque como la hija de lo que lo mandó a hacer va a encontrar gracia en un niño hebreo, ¿no? En aquello que ellos repudiaban. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, aquí estamos viendo claramente cómo una situación que parece imposible de soportar, cuando las ponemos en manos de Dios, no tiene que ser a tu manera. Tú no le tienes que dar la respuesta a Dios. Tú no le tienes que decir, Señor, yo quiero que hagas esto y esto y esto. No, tú no le mandas a Dios. Tú le tienes que decir, aquí estoy y no puedo, Señor. ¿Cómo me ayudas tú? Y dejar que el socorro venga del cielo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, lo único que impide que Dios se pueda manifestar, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver el milagro que estamos esperando, lo único que frena eso se llama incredulidad. Para eso quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Lo único que detuvo, o sea, el plan de Dios no fue hacer pasar a Israel 40 años en un desierto. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era salvarlos inmediatamente, era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y lo único que detuvo el poder de Dios para que esa gente entrara rápido a la tierra prometida fue que ellos estaban incrédulos, que ellos no creían, que su corazón no creía en Jesús. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque si tú estás aquí esta noche es porque tú le crees a Jesús. Así que desecha todo pensamiento por allí que pueda estar estorbando a que tú termines de recibir tu milagro. Si tú estás aquí significa que tú crees en Dios. A veces le creemos a Dios en ciertas cosas, pero no le queremos creer completo. Y con Dios no existen blancos, grises y más o menos. Con Dios existe blanco o negro, o le creo o no le creo. Amén. Les quiero dar otro ejemplo más para que estemos seguros de que el enemigo de tu milagro se llama incredulidad. Jesús también pasó por esto.
Vamos a Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Él estaba en Nazaret, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Yo había visto muchos versículos en la Biblia en donde Jesús estaba asombrado de la fe y se maravillaba de la fe de las personas. Pero este me llamó la atención porque aquí dice que estaba asombrado de la incredulidad. Eso quiere decir que es abominable delante del Señor. Que está mal no creerle a Dios. Está muy mal no creerle a Dios. Gracias a Dios nosotros estamos aquí. Porque estar aquí es una señal de que le creemos a Él. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y hace días también estaba yo un poco cansada, ¿no? Estaba cansada del trabajo porque salí muy temprano de mi casa. Terminé llegando a las 12 hasta donde vivo y venía cansada del trabajo. Venía con ganas de estar tranquila, de dormir, de descansar, ¿no? Y cuando voy llegando a donde vivo, una persona empieza, antes de que me baje del carro, empieza a decir un montón de cosas, un montón de insultos. Mi primer pensamiento fue, hasta aquí llegó esta falta de respeto, es un abuso. Yo decía, Dios mío, qué abuso. Yo vengo de trabajar, o sea, yo no le hago nada malo a nadie, es una falta de respeto. Yo decía, Señor, me bajé de la peor manera posible pensando todas estas cosas, pero cuando veo a la persona de cerca, que además era chiquitita, entonces yo veo así, si yo soy chiquita, era más chiquitita que yo. Yo veo así y digo, Señor, y lo único que se me pasaba por la mente era, cuida tu testimonio, cuida tu testimonio. ¿Tú cómo le vas a predicar a esa persona mañana? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo dije, ya yo no puedo actuar como esa vieja persona, ahora yo tengo que morir. Y yo estaba así, y no les voy a decir que se sintió agradable, no les voy a decir que sentí a Jesús, no les voy a decir que sentí impotencia. Pero yo por dentro, y ella decía y seguía hablando y seguía diciendo mentiras a esta persona. Y yo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y empecé a orar y subí a donde vivo llorando y de impotencia. No es que estaba tocada por el Espíritu Santo, tenía impotencia. Pero el Espíritu Santo en medio de eso me decía, ora por esta persona. Y empecé a orar para que Dios tenga misericordia de esa persona, porque se me vino a mí la palabra que dice, ay de aquellos. Y yo dije, no, y oré, y no lo digo de mentira, o sea, oré con mi espíritu y decía, Señor, pobre persona, pobre mujer, pobrecita, Señor, tengo misericordia de ella, Padre, y oraba por ella. Y después me empecé a reír, o sea, parece de locos, pero así es el evangelio, hermano, porque dije, el diablo no puede, Satanás no puede tocarte cuando tú decides actuar de una manera diferente. Cuando tú decides morir al yo, ahí se le acaba el poder al enemigo que tenía sobre ti. Ahora Satanás no puede decir nada acerca de mí, que hable mentiras, pero verdad no va a poder decir, porque yo decidí morir ese día ahí. Quizás para las personas fui tonta, quizás para mi propio ego fui una idiota porque no me defendí, pero para Jesús yo vencí. Amén. Entonces yo te quiero invitar esta noche a que si tú tienes años lidiando con algo que no has podido, que se lo entregues al Señor. Para terminar, yo quiero hablar de una mujer que me parece que también le tocó difícil, le tocó muy difícil y estuvo cargando con algo por 12 años. Vámonos a Lucas, capítulo 8, versículo 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía
y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tienes tú luchando con ese problema. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú luchando con esa atadura. Pero hoy puede ser el día que Dios te libere. Amén. Lo único que hace estorbo a eso es que no le creas a Dios. Pero si tú das un salto de fe y decides creerle a Dios y decides decirle, oye Jesús, yo no puedo. Ya yo lo intenté todo, ya yo lo hice todo con mis fuerzas y no puedo. Si tú decides eso esta noche, te aseguro que tu fe no será avergonzada. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hermanos, cierren sus ojos con fe en Jesús. No importando nada, no mirando al hermano que está al lado. No permitas que ningún pensamiento te robe lo que Dios quiere darte esta noche, lo que Dios quiere enseñarte esta noche. Si tú sientes que necesitas a Jesús y que necesitas una respuesta de Él, entonces no dudes nada, sino créele todo, hermano. Si tú sientes que ya no puedes más, que ya esa cuestión la has orado y has estado allí y no has podido, entrégasela hoy al Señor. Amén. Así que cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro que toda atadura, que toda cadena se rompa en el nombre de Jesús. Padre, y yo creo en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, que no hay condenación para los que creen, que no hay atadura, que no hay enfermedad que pueda permanecer en el cuerpo de un hijo de Dios. Gloria a tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, quédate ahí en la presencia del Señor. Y si tú estás aquí y no has conocido a Jesús y quieres conocer el Jesús del que yo predico, del Jesús al que yo quiero servirle, te pido que por favor des un paso de fe y pases aquí adelante, que Jesús quiere sanarte también, que Jesús a ti también te quiere liberar. Si alguien aquí quiere reconciliar su vida con Jesús, también pase aquí adelante. Quiero orar por ti. Vamos, sigan orando, hermanos, sigan orando, porque Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú eres la solución a nuestro problema. Gracias, Padre, porque cuando yo no puedo, tú sí puedes. Porque tú eres un Dios de milagro, porque tú eres un Dios de poder. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Jesús. Te adoramos, Padre eterno, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Gracias por la sanidad de mis hermanos. Gracias, Padre, porque yo sé que hoy vamos a recibir la respuesta que estamos esperando. Gracias, Señor, porque yo sé que creo en un Dios de milagros, en un Dios que es omnipotente, Señor. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu poder, Jesús. Gracias, Padre.